Bueno, ayer no solo en el Congreso fue un día donde hubo que ponerle atención a la situación por los dichos de la ministra del Interior, Isquia Siche, sino también porque el ministro de Educación dijo que se iba a terminar con el CAE y además iba a condonar la deuda de los deudores de la educación en nuestro país, son más de 1 millón. Vamos a establecer de inmediato comunicación con Valentina Nieto para que nos cuente, nos explique, porque esto más bien es progresivo, no es de inmediato, pero sin duda que es un anuncio importante, que además también es uno de los temas que siempre se dijo en la campaña del actual presidente Gabriel Boric. Vale. Hola Vivi, muy buenas tardes. Claro, en una promesa que había hecho, como tú muy bien decías, Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, durante su campaña, finalizar ya con el crédito con aval del Estado y condonar la deuda de este crédito. Y así al menos lo anunció durante su intervención en la Cámara de Diputadas y Diputados ayer. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ya anunciando con bombos y platillos de que al menos ya se está discutiendo cómo se va a llevar a cabo este fin del CAE. Decía él que buscaban desde el gobierno poder alivianar esta mochila tan pesada que tienen varios estudiantes de la educación superior en nuestro país, eso sí, de manera gradual. Es algo que se está discutiendo porque entienden también de que condonar esta deuda y finalizar con el crédito con aval del Estado implica también un gasto público bastante importante. Por lo tanto, son discusiones que se están llevando a cabo al interior del Ejecutivo en este momento. Pero pasemos a revisar parte entonces de las declaraciones que daba el ministro de Educación cuando ya anuncia este fin del CAE. Tenemos aquí un compromiso de programa, pero también sabemos qué significa, ¿no es cierto?, el desarrollo, el despliegue de lo que nosotros hoy día entendemos como una mala política de Estado que fue el CAE, ¿no? Y que tiene que ser resuelto. Hay, ¿no es cierto?, un compromiso. Nosotros lo que vamos a avanzar probablemente no hoy día es en la conformación de un trabajo con los distintos actores que están asociados para ir revisando también de manera acordada, probablemente también con ustedes y con quienes se quieran sumar a esta mesa de trabajo, fórmulas, ¿no es cierto?, de pago que nos permitan avanzar en esto. Claro, una mesa de trabajo entonces, Vivi, que anuncian por parte del Ministerio de Educación para ir discutiendo cómo se va a llevar a cabo ya el fin del crédito con aval del Estado, una situación que también fue consultada al ministro de Hacienda de cómo va finalmente a aplicarse este nuevo crédito, si es que lo hay, o cómo se va a financiar en este caso la educación superior en nuestro país. Decía él que se estaba recién discutiendo, que aún no había nada concreto, pero que era una posibilidad que ya habían abierto para una cantidad de personas que no es menor, porque tú lo decías, según datos de la Comisión Ingresa, son más de 1.110.000 los alumnos de la educación superior desde el 2006 hasta la fecha, los que han solicitado este crédito con aval del Estado, y solamente durante el 2021 el nivel de endeudamiento, de morosidad, llegó a un 48%, cifras preocupantes evidentemente de una realidad que se ve reflejada por la deuda de la educación superior. Pero pasemos a revisar también parte entonces de las declaraciones que daba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando se le consulta finalmente sobre este anuncio que hace durante la jornada de ayer el ministro de Educación. Estamos en el proceso de análisis de este tema. Las instancias técnicas están trabajando. De ahí saldrán las cifras más actualizadas respecto de este tema en particular, ¿no? Pero es un trabajo que está en desarrollo. Claro, trabajo en desarrollo entonces que están llevando al interior del gobierno para también resolver algunas dudas que aparecen por parte de algunos detractores. De hecho, fue el propio exministro de Educación, Raúl Figueroa, quien también en conversación con CNN Chile durante esta mañana hacía algunos cuestionamientos directos a cómo se va a implementar esta medida. Sabemos que durante el gobierno de Sebastián Piñera una condonación total del CAE se le cerró completamente la puerta. Él decía que aparecían varias dudas, como por ejemplo, ¿qué pasaba con aquellas personas que ya habían finalizado de pagar este crédito, si se les iba a devolver el dinero
dinero eventualmente, o en realidad esto iba a beneficiar a todas aquellas personas que recién estaban empezando a estudiar o que tuvieran deudas bastante grandes. También hablaban con nosotros algunos parlamentarios. El presidente de la Comisión de Educación decía que evidentemente era algo que se tenía que resolver, algo que se tenía que discutir, porque había que esperar primero a que saliera cómo se iba a implementar la reforma tributaria para poder ver cómo se iba a financiar este proyecto. Pero los invito a que pasemos a revisar ambas declaraciones. Resulta que obviamente no son todos los que están morosos, es del orden de un 40% de los que están en situación de pago. De ellos hay algunos que terminaron sus estudios, otros que no. Y muchos están pagando. Si se condona, ¿cuál es la señal que se está dando? Los que ya pagaron, ¿se les va a devolver ese dinero? Yo creo que no, sería ridículo, ¿cierto? Los que no han pagado o los que podrían pagar van a dejar de pagar esperando que se les condone. Hay que verlo. La condonación del CAE vale 10.000 millones de dólares. Entonces, estamos en un momento importante en términos financieros del país. Cuando se condona una deuda, significa que otras personas asumen el pago de esa deuda. Por supuesto, de la recuperación económica que tenga nuestro país, de la capacidad de recaudación fiscal que también tenga el Estado chileno. Para eso, por supuesto, la reforma tributaria va a ser fundamental, no solamente para esto, sino que en general para poder responder a las demandas sociales que tiene la población en nuestro país en distintas áreas. Pero sin lugar a duda, la recuperación económica de nuestro país, la capacidad del Estado de generar recursos dentro de las arcas fiscales va a ser lo que va a delinear el periodo de tiempo en donde esto se puede poder llevar adelante de manera completa. Sí, estábamos entonces con los detalles que nos explicaba Valentina Nieto respecto a esta decisión comunicada ayer de parte del ministro de Educación, de explicar de qué medida se va a dar este fin al CAE y además también de cómo se podría condonar esta deuda de los estudiantes. Como lo decíamos, este era un tema que se había planteado ya en el contexto de la campaña del actual presidente Gabriel Boric. Finalmente se va a establecer una mesa de trabajo donde se van a analizar este tema y vamos a estar pendientes ya a cuando se comienza a detallar de qué forma se va a hacer, porque estamos hablando también de montos que no son pocos, pero también de al menos 1 millón de personas que están en esta situación. Así que vamos a quedar a la espera también y probablemente esto se va a hacer, y eso ya está confirmado, de una forma progresiva, no va a ser de inmediato, sobre todo lo que tiene relación con la condonación.